Buenos días, buenos días. Empezamos a la última sesión de esta Semana Nacional de POC. Espero que hayan disfrutado cada uno de los temas. En esta ocasión vamos a tener 3 temas y luego una mesa de discusión, como ustedes saben, con la participación, sobre todo ahorita, coordinada por el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, en donde está precisamente con nosotros la doctora Berenice Soto, que es la jefa de neumología del Instituto Mexicano de Seguro Social, La Raza, en donde hablaremos de un tema que pues está de moda, clásicamente, está en discusión todavía, tenemos discusiones, cuándo sí, cuándo no, el paciente es candidato de la triple terapia. De alguna manera, se tiene una mejor decisión posteriormente. También vamos a tomar una revisión de lo que GOLD ha hecho en EPOC después de estos 20 años que tienen actividad. Y para cerrar las pláticas tenemos al doctor Usmani, donde nos va a hablar sobre la difusión de la vía aérea pequeña, algo que también se ha ido estudiando cada día más, para después dar paso a la sesión interactiva y las preguntas y respuestas que necesitamos, pues, que nos estén llegando. Si nos las van enviando por el chat, por favor, para irlas tomando en consideración. Todo ese tiempo es una mesa de discusión, es lo más importante. Vamos a cerrar este evento, es muy importante. Por otro lado, como el doctor Usmani nos va a dar una plática en inglés, ustedes pueden traducir, está la traducción instantánea, en donde tienen ahí en su margen derecho, en la parte de abajo, donde está un mundito, lo pueden poner en español y tenemos traducción instantánea. Así es que, sin más, cada quien vamos a irnos presentando. Ahorita yo voy a presentar a la doctora, después la doctora nos va a pasar la mano. La doctora es neumóloga, como dije, jefe del servicio de neumología del General Centro Médico Nacional La Raza, del IMSS, y posteriormente pasaré yo a dar la siguiente plática. Al terminar la doctora me pasará la estafeta, ¿verdad? Y de ahí yo le pasaré la estafeta precisamente al doctor Usmani, que él está ahorita a para mí 8 horas, para ustedes 6 horas de diferencia, son las 4 de la tarde en Londres. Él es profesor de medicina respiratoria, también neumólogo, y él de alguna manera dará paulatinamente lo que es la vía aérea pequeña, que se está tomando muy en cuenta ahorita. Sin más, para después nomás informarles que el doctor, nuestro presidente Jesús, va a dar el cierre de este evento al terminar las preguntas y respuestas. Sin más por el momento, pasamos la voz y la estafeta a la doctora Ochoa. Por favor, doctora, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Marco, y mucho gusto de estar aquí compartiendo esta importante evento como es la Semana de la EPOC. Tengo el gusto de compartir con ustedes lo que el IMSS, que es territorio nacional, pues tenemos para ofrecer a este grupo de pacientes que no son despreciables, que ya hemos visto y hecho un recorrido a lo largo de estos días, que es una enfermedad altamente prevalente y con una mortalidad que va en ascenso. Que desgraciadamente tenemos un tema que es el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. Nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos desde primero, segundo y tercer nivel de atención, y los neumólogos, que somos pocos, nos encontramos en el segundo y tercer nivel de atención. Algunas unidades de segundo nivel carecen de neumólogos, por ello el interés nacional actual de incrementar el número de médicos en formación en la especialidad de neumología. Este año, todas las sedes formadoras tenemos un número mayor a formar y se incrementaron incluso sedes formadoras. Aquí nos vamos a abocar ahora a qué paciente
es el candidato a la triple terapia. En el recorrido de estos días se han hecho indicaciones precisas que no son ni siquiera un punto de controversia en esta señalización, en donde está claro que cuando hay eosinófilos en sangre periférica de más de 3.300 células por microlitro, el paciente puede ser un buen candidato. Incluso aquel paciente con EPOC estable, pero que tiene exacerbaciones frecuentes, que ha tenido una hospitalización o dos o más exacerbaciones moderadas que no lo han llevado al hospital, aunque los eosinófilos en sangre periférica sean menor de 300, pero mayor de 100 células por microlitro. Lo apoya esto la guía mexicana de POC, lo apoya la guía de ALAT, lo apoya GOLD. Por tanto, es de suma importancia que nosotros como médicos pues nos vayamos a revisar cómo estamos estableciendo el diagnóstico y una vez que lo tenemos, definir los síntomas, el grado de disnea, el número de exacerbaciones y eso ya tenemos herramientas previamente mencionadas como el CAT, como la escala de disnea, como la espirometría y ese seguimiento que hagamos al paciente. Nosotros institucionalmente tenemos un obstáculo en el seguimiento de los pacientes debido al número que tenemos de carga de consulta y de hospitalizaciones. De tal suerte que tenemos que ser muy precisos en dar en nuestras notas de referencia los puntos a definir tanto para el paciente como el médico de primer nivel. Muchas veces nuestros pacientes para volver a ser visto por un servicio de neumología puede pasar un año, lo cual es mucho tiempo para que el paciente pueda tener algún deterioro y no podamos establecer el escalamiento en tiempo y forma de este grupo de pacientes. No obstante, es importante que nuestra nota sea lo más explicativo posible para el médico del primer nivel, cómo hacer esta nueva referencia al neumólogo antes del tiempo correspondiente. ¿Sí? Es importante, por tanto, recordar cómo va esta evolución de la enfermedad en el paso del tiempo y tenemos entonces cómo se ha incrementado la mortalidad por estados, como nos lo menciona la guía, pero el INEGI es todavía más cruel en la fotografía de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mostrándonos en sus estadísticas que en el 2019 la mortalidad en mayores de 65 años subió a 90.2% y que en el 2020 a 88.5%. Entonces, como mencionaron en pláticas previas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica va subiendo en esos 10 primeras causas de mortalidad y nos estamos acercando muchísimo o probablemente tenemos un subregistro importante con aquellas patologías cardiovasculares. ¿Con qué contamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para tratar esta enfermedad?
ya conocemos que tenemos los ABA, los AMA y la combinación, igual la doble terapia, la triple terapia actualmente. Y quiero mostrarles los medicamentos del cuadro básico que muchos de ustedes ya conocen. Muchos de ustedes probablemente han vivido que no tenemos alguno y tenemos que usar mano o echar mano de los recursos que se encuentran en farmacia. Y aquí en el cuadro básico tenemos actualmente un nuevo medicamento que ya salió en el Compendio Nacional de Insumos y que ya se encuentra en circulación en algunas unidades, que es la triple terapia con beclometasona, formoterol y glicopirronio. Con la presentación de dosis medidas y que tiene la facultad de ser una nebulización de partícula muy fina que puede llegar muy bien al punto donde queremos que llegue. Aquí me voy a pasar a las presentaciones que muchas veces son genéricas. En los ABAs tenemos el salbutamol únicamente. En los SAMAs tenemos al bromuro de ipratropio. En los corticosteroides tenemos la beclometasona, la budesonide y la fluticasona. Y la combinación que sigue siendo ahorita una presentación original, que es salbutamol con bromuro de ipratropio. En los LABA tenemos el salmeterol, presentación de 50 microgramos, y la combinación de doble terapia, salmeterol, fluticasona, que no siempre es presentación original, sino que viene en genérico. Lo que tenemos aún en original es la budesonide, formoterol, budesonide, ¿sí? Y nos vamos a la doble terapia. En este caso contamos con LABA-LAMA, que es indacaterol, glicopirronio. En original, la presentación única del bromuro de tiotropio, que viene aún en presentación original, y la nueva triple terapia que ya está disponible en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es beclometasona, formoterol y glicopirronio. Y nos vamos a las bases de nuestras guías, que es la guía GOLD, de donde se han creado las otras guías, y esto ya lo han mencionado el por qué. Nos vamos a esta guía que se actualiza en forma constante. De hecho, ya tenemos a nuestra disposición la guía del 2022 en nuestros celulares, muy probablemente una gran mayoría o quizá todos los que estamos aquí en este congreso. Por tanto, nosotros tenemos la posibilidad, de acuerdo al grupo, de utilizar cualquiera de los medicamentos, y dentro de las consideraciones en el caso de pacientes del grupo D, que no solo requieren inhaladores, sino algún antiinflamatorio, pues si bien no contamos con Rofumilast, sí contamos con teofilina. Vamos a pasar entonces a saber que en este proceso de atención al paciente, nosotros podemos establecer desde la consulta que nos llegue el paciente la posibilidad de usar cualquiera de estos inhaladores a nuestra disposición.
y que es cierto que no todas las unidades cuentan con espirómetro. Sí se puede referir al paciente a unidades de tercer nivel o de alta especialidad que cuentan con toda la estructura de fisiología respiratoria, donde está la espirometría, la pletismografía, la caminata de 6 minutos, la prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, por supuesto, la gasometría. No obstante, todos los hospitales tienen la oportunidad de contar con gasómetro y creo que muchos de nuestros compañeros de trabajo pues tenemos que utilizar nuestro oxímetro. Dejo este momento para si hay alguna duda o alguna pregunta, pues pasaremos a ese bloque más adelante y tengo el gusto de dejarlos a ustedes con el doctor Marco. ¿Qué tal? Buenos días. De nuevo, aquí estamos. Vamos a continuar. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con los temas del día de hoy. Vamos a tratar un tema que creo, y lo planteé así, muy importante, sobre todo para analizar lo que es EPOC hoy en día y lo que era EPOC hace algunos años. Antes de este tipo de consensos que se han manejado, que es el consenso GOL. Antes de eso, realmente EPOC era una enfermedad olvidada, una enfermedad en la cual no se le daba importancia al paciente en cuanto al seguimiento y sobre todo a largo plazo, muy considerada por muchos más bien como una enfermedad crónica y degenerativa que no le íbamos a solucionar nada y irremisiblemente iba hacia la muerte y con una gran cantidad de recaídas que de alguna forma causaban muchos estragos en el paciente. Entonces, esta revisión más que nada es para ver qué es lo que se ha hecho, qué ha hecho GOL en este tiempo. De alguna forma, nomás quiero ver si puedo pasar la siguiente diapositiva. A ver. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? ¿Dónde estamos? Ahí está, perdón, ya me regresé. Bien, un saludo desde nuestro desierto, a 8 horas del doctor Usmani, que está en Londres, ¿verdad? Desde Mexicali, nosotros estamos acá, Mexicali, Baja California, el municipio más norteño de Latinoamérica. Soy el doctor Marco Antonio Lustano Andrade, soy neumólogo, no tengo conflicto de intereses, soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, para los que no saben de mí, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pertenezco desde siempre, pues, que soy neumólogo en la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y soy maestro de neumología de la Universidad Autónoma de Baja California, su campus Mexicali. ¿Qué sabemos? ¿Qué tenemos, pues, en sí de EPOC hasta la fecha? Miren, esto es una revisión muy famosa, que creo que casi todos lo conocemos. Era un evento que se hizo por ahí en el 58, en el que encontramos la intención de buscar todas las características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en aquel momento era bronquitis crónica y enfisema, y todas las condiciones relacionadas con lo mismo. Este evento fue muy famoso y no se volvió a hacer otro y no tenemos más referencia, pues que ya la revista del 2001, la revisión del 2001 de Gold. Entonces pasaron 43 años para realmente volver a hacer algo similar. Y al respecto, encontramos precisamente una reflexión del doctor Roberto Rodríguez Roicín, el cual la hizo precisamente pensando pues lo que sucede cuando se olvida una enfermedad o no se le da seguimiento. Él habla precisamente, insisto, de este evento, de esta
tratar de aclarar los puntos de EPOC en aquel entonces. Bueno, para empezar, hacer la palabra de EPOC. Y este evento que fue de invitación, curiosamente tiene una correlación, o él lo hace como anecdótica, ¿verdad? Que la Comunidad Respiratoria Internacional tardó 42, 43 años en implementar nuevas acciones e iniciativas. Cuando él hizo el artículo eran 42 años, que era el mismo tiempo que la Armada Británica en el siglo XVIII decidió usar cítricos rutinariamente a los marineros en los viajes de larga distancia para los brotes de escorbuto. Fíjense ustedes, esta es una anécdota para ver muchas veces la batalla que se tiene para el cuidado de la salud, en este caso EPOC, que les decía yo que se había olvidado por mucho tiempo a pesar de ese contexto, pues, de esas revisiones que fue en el 58. El doctor Petty también, unos grandes revisores, pues, de esta enfermedad, claramente hace alusión a esto y dice, hoy en día la EPOC es un problema de salud global en constante crecimiento con un aumento de morbilidad y la mortalidad. Todo eso se ha estado viendo. La identificación temprana y la prevención y el tratamiento de las etapas emergentes de la enfermedad a través del abandono del hábito de fumar y un número creciente de medicamentos broncoactivos prometen cambiar el resultado. O sea, todo esto conlleva en cuanto a la revisión constante de esta enfermedad, que es precisamente lo que ha de alguna forma estimulado EPOC y es la finalidad. Todavía, estamos hablando después de 58, en el 62 había un comité que trataba de dar una definición a lo que nosotros llamamos hoy EPOC. Se cuestionaba en algún momento dado, surge la palabra de EPOC, se seguía tratando, pues, así como, inclusive la definición, imagínense ustedes el tratamiento, ¿verdad? Para eso había quien daba toda la, bien definido ya el cuadro y aún así decían esto es enfisema, esto es bronquitis crónica, que ha sido uno de los grandes problemas. Siempre había la situación de que no era totalmente satisfactorio la definición, de que había alguna necesidad de tratamiento diferente. En fin, más o menos eran las revisiones o los conceptos que se manejaban y constantemente se cuestionaba tal vez el uso o algún tipo de tratamiento o algún tipo de guía. Precisamente, por eso en 1998, un grupo de personalidades en el mundo de la neumología, entre ellos el doctor Rodríguez Roicín, que había mencionado, ¿verdad? Estuvieron ahí para revisar, analizar y ver qué se podía hacer en este tipo de casos. Y se buscó y se hizo este consenso, porque básicamente así empezó como un consenso, ¿verdad? En el cual la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, GOL en este caso, es una corporación exenta de impuestos, sin acciones en especial, con el objetivo principal, como lo vemos ahí, será formar una red global independiente de personas y organizaciones comprometidas en mejorar la conciencia y la atención de los pacientes con EPOC. Definitivamente, pues, o sea, era ya una idea más precisa, pero de darle seguimiento a eso. No nomás en el médico en general, sino también inclusive el público en general, gobiernos, autoridades sanitarias. El chiste era, la idea era estimular el conocimiento y el seguimiento de EPOC para todos los países del mundo y bueno, tratar de hacer un consenso en todos los países, por eso era multinacional el grupo que se hizo, ¿verdad? También dentro de los objetivos era crear inquietudes y organización dentro de las organizaciones para que se siguiera estudiando esto. Y es precisamente una idea de que no nomás se diera para médicos generales, internistas o neumólogos en su momento, sino también a pacientes y hacer promoción y prevención de la salud, ¿no? Bien, en sí la metodología era la revisión mundial de todos los artículos que hubiera en este caso. Para saber en qué momento estábamos, en qué momento, a dónde íbamos, cómo estaba trabajando esto. Es muy interesante entender que este tipo de publicaciones, pues hoy en día, pues hablamos del finales del siglo pasado, podemos decirlo así, pues ya teníamos la computadora, era más fácil tener revisiones, pero aún así era un trabajo exhaustivo estar revisando todo esto, ¿no? De ahí nació
desde 1998 nacieron todos los, primero el trabajo inicial y ya el primer reporte, como lo vimos ahorita en el 2001, después las actualizaciones 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y hasta la actualidad, la revisión que se acaba de hacer, una revisión en el 11 también, en la cual se trata siempre de estar tomando todos los detalles que pueda utilizar el médico o los médicos para el mejor diagnóstico y manejo de la enfermedad. Y sobre todo, hay un detalle que vale la pena, perdón, un segundo. Ahí está. Hay un detalle que vale la pena, ¿no? Hay que ver que lo primero que se hizo fue estandarizar los criterios para darle peso a la evidencia que se tomaba. Y entonces se presentó los estándares de evidencia, sobre esto se trabajó, inicialmente se les dio su grado de importancia, su grado de toma de decisiones, por decirlo de alguna manera, y salió el primer grupo que ustedes están viendo aquí, el primer grupo en donde se tomaba en consideración el grupo 0, que se le ponía grupo 0 principalmente, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, la espirometría normal. ¿Qué significaba esto? Pues que en ese momento exclusivamente se tomaba la espirometría como parte de la decisión más gruesa, ¿no? El hecho de que la espirometría estuviera más o menos obstruida. Así tenemos el grupo 2, por ejemplo, que se dividía en dos grupos a propósito para considerar cierta gravedad y dejar el grupo de severos. Entonces, estas revisiones de alguna manera son las que han ido cambiando paulatinamente. Aquí vemos el otro grupo, que donde ya se elimina el grupo 0, donde ya se hacen nomás 4 grupos y donde se sigue basando el conocimiento, la información en la obstrucción de la vía aérea por medio de la espirometría. Curiosamente, la espirometría que poco se usa en el mundo todavía, se ha estimulado mucho más, pero aún así todavía, como lo decía la doctora ahorita, ¿verdad? Hay lugares donde no hay espirometría, pero aquí la base de la espirometría. Y ahí nació el nuevo grupo, el grupo 1, 2, 3 y 4, ya eliminando aquel que no tenía espirometría con obstrucción. Pero a las revisiones se empezó a analizar otros aspectos y se vio que esto es un proceso de inflamación sistémica. EPOC no es nomás un problema pulmonar y esto pues ya lo sabemos, lo hemos estado viendo todos. Y se hace una revisión en consenso y se decide que ahora ¿cuál sería el punto clave a dónde llegar? Pues es a reducir los síntomas y a reducir los riesgos. Y se toma en consideración mejorar sintomatología, mejorar la capacidad al ejercicio y bueno, mejorar el estado de salud del paciente. Y por otro lado, que ese sería reducir los síntomas, evitar la progresión de la enfermedad o prevenir lo más posible, evitar es complicado, pero prevenir lo más posible y prevenir sobre todo exacerbaciones para intentar con esto reducir mortalidades. Y nace pues el nuevo grupo, básicamente el grupo en el cual se toma en consideración el riesgo obstructivo, la sintomatología y las exacerbaciones. El peso de las exacerbaciones son las que en un momento dado son las que hacen más peso en cuanto sobre todo a la gravedad del cuadro y el futuro del paciente. Y nace pues el nuevo grupo que sería ABCD, que es el que estamos utilizando básicamente. Luego se siguen revisando, todo esto estimula la revisión que Gola ha estado estimulando y se juntan con Gina y ven el grupo. Acuérdense que antes decíamos paciente reactor al broncodilatador, es un paciente que en un momento dado tenemos el asma, la diferencia entre asma y EPOC, y aquí es donde se empieza la discusión. Decíamos es asma, es EPOC, pero siempre había un grupo más claro que tenía reactor, pero parecía más EPOC. Entonces nace ACOS, que es precisamente esta correlación que tiende más a ser EPOC que a ser asma. Luego se toman todos los considerantes, cuándo hacerlo, cómo hacerlos, cómo hacer el diagnóstico, toda esta revisión que se ha estado haciendo, que han estado viendo ustedes en diferentes pláticas, la importancia pues de tomar en consideración los puntos del paciente y ya no nomás decir este es broncorreactor y no.
¿Qué es lo que muchas citas es lo que ha ido aumentando con la presencia de Gol, ha ido aumentando paulatinamente? Antes no había casi revisiones y no había prácticamente nada de artículos, y paulatinamente han ido aumentando cada día. Tenemos más revisiones, y luego empieza a haber también, ya seguimos a la revisión del 2017, en la cual en esta revisión lo que estamos encontrando, que es fundamental, que ya se hace una presentación en forma directamente, que no se ha podido hacer ahorita por la pandemia, ¿verdad? Precisamente para ver todas estas características que estamos viendo. ¿Qué es una de las cosas fundamentales que se vio desde el principio? Esta diapositiva es muy vieja, en donde ven ustedes, y se usa para otras cosas, pero esto es lo que nos dimos cuenta cuando se empezó a estudiar EPOC. La realidad del EPOC que tenemos que ver es que es mucho más que lo que vemos, y curiosamente todavía estamos buscando, y debemos de seguir buscando, que creo que es por eso seguimos en esta revisión constantemente, porque nos dimos cuenta que estaba diagnosticada, subpercibida y subtratada. O sea, desgraciadamente esa era la realidad. Inclusive hasta el paciente no tenía su... También otro aspecto epidemiológico se vio desde ese momento, y se ha visto que sigue evolucionando, en donde EPOC no era aquello que se creía, es la realidad. Hoy en día lo estamos viendo, sigue aumentando, se sigue detectando. Tenemos muchas formas de verlo, se han estado haciendo muchas revisiones, ya hay mucha más información, que eso es lo que se ha buscado, que se ha logrado, se han detectado y se han implantado, por decirlo así, líderes en diferentes lugares del mundo, que eso es lo que Gold precisamente buscaba, lo ha hecho. Han buscado la forma de dar audiencias, que sencillamente, hablando de esta semana que estamos viendo, ¿verdad? La situación de que ha habido pláticas desde septiembre sobre EPOC cada día, y llegamos al Día Mundial del EPOC, precisamente, que es uno de los que implantó Gold. Es importante, ¿verdad? El uso de la espirometría se ha estimulado constantemente. Es en sí ver el rol que cada área, cada región puede tener en su percepción. Cada quien percibe qué es lo que tiene que decir. Por eso se hacen conferencias, se hacen talleres, se ponen lineamientos, como son precisamente las revistas que presenta Gol. Y bueno, ya está, hay una aplicación, como ustedes están viendo, ¿verdad?, para llevar Gol, que se puede conseguir. Entonces, esto es lo que he ido logrando. Vean ustedes, dentro de las revisiones, inclusive lo que Platino aportó, el hecho de el efecto de la combustión de humo de leña, no nomás el tabaquismo, la importancia del mismo, el hecho de que no nomás pensemos en que causa infartos o que causa cáncer, también hay que pensar que el cigarro causa EPOC, es fundamental. Estamos viendo, pues, una nueva imagen de EPOC. Eso es precisamente lo que nosotros debemos de considerar. El asunto aquí, la idea, pues, en general, es el hecho de que EPOC no es lo que de alguna forma se pensaba, era una enfermedad olvidada. No, es una enfermedad vigente, es una enfermedad en movimiento. Vean ustedes ahorita todo lo que hace en cada región. Este es, por ejemplo, las guías mexicanas. Acá tenemos las guías españolas en su momento, que se están actualizando constantemente. ALAT también tiene la suya, la ERS también tiene la suya. En fin, hay una serie de cosas que se han estado manejando. Aquí pongo una de las que pueden llamar la atención, el hecho de que ahora tenemos más medicamentos de diferentes acciones, ¿verdad? Así es que en realidad el avance que se ha dado a la vez de la revisión y el estimular que haya más revisiones nos ha dado que EPOC siga avanzando. Esta diapositiva también es muy vieja y llama la atención, porque todos decíamos, la enfermedad va a continuar y va a acabar con el paciente paulatinamente, y creíamos que hasta ahí llegaba, es lo único que íbamos a hacer, enlentecer
la aparición de la enfermedad o de la obstrucción sería la lógica, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es que no nomás logramos eso, sino que también logramos que se alejara la posibilidad de que el paciente muriera. En síntesis, un momentito, José, no sé cuánto tiempo veo, estoy perdido del tiempo, no lo veo, si me lo pueden poner. Aquí la enfermedad, en síntesis, es tratable, la enfermedad es sistémica. Ahora hay que ver ACOS, que es parte de lo que habló la doctora, inclusive nuevos broncodilatadores de larga duración, el uso de los corticoides inhalados, la monoterapia, la terapia dual, la triple terapia, toda esa discusión que tenemos ahorita, la importancia de la rehabilitación, la inhaloterapia, los inhaladores, los nuevos inhaladores, la oxigenoterapia, dónde está la cirugía, la importancia de la espirometría que todavía tenemos que seguir estimulando. Sobre todo, se han logrado múltiples y constantes revisiones, así como diversas guías nacionales e internacionales, lo que nos llevará a un mejor entendimiento de la enfermedad, una calidad de vida para los pacientes con estabilidad de su padecimiento y sobre todo evitar hospitalizaciones, porque sabemos que es lo más importante, y la necesidad de la unidad de cuidados intensivos. Otro dato muy importante desde el punto de vista económico, un menor impacto para el paciente como para las instituciones, porque con una buena seguimiento hay menos problemas básicamente de hospitalización y que nos ayuda a las dos cosas, a que el paciente no esté tan mal y a que hay un menor gasto para el mismo paciente. Hay mucho que hacer, creo que GOL está haciendo su trabajo, lo ha hecho, lo ha logrado con esto que estamos revisando, lo va a seguir haciendo, debemos de seguir haciendo, ¿verdad? Es muy importante. EPOC está vigente, mucha gente me decía, pero si no hay nada que hacerle, ¿no? Ya hemos visto que sí hay mucho que hacerle, ¿verdad? Por lo tanto, pues muchas gracias por su atención. Espero que de alguna forma le demos el peso de la importancia a esto. Le paso la palabra al doctor Usmani para que nos presente el siguiente tema. Well, thank you very much. And I'm going to be talking about small airway dysfunction in COPD and some very important updates that we've had over the last year. So these are my faculty disclosure. And the key area I'm going to talk about, you can see on this slide. So COPD, do small airways matter? And if we answer this question, then is small airways disease measurable? And then if we understand this, does small airways disease actually affect our patients? And finally, if we believe this is to be the case, then can we target the drug to the small airways, and does that make a difference in our patients? So the GOLD Directive in 2017 clearly said in its initial definition that COPD is a disease of small airways. And yes, we have the 2021 update and the definition is the same. So it is very clear COPD is a disease of small airways. So when we talk about small airways, what do we mean? Well, this is the model by Weibel of the lungs as they branch from the trachea all the way down to the alveolar acinar region. And small airways are airways less than 2 millimeters in diameter. So what does this mean? Well, it means the generations that start generation 6 or 7. So the 2 points I want to make are this. First, when you and I do a bronchoscopy, we can see generation 3, 4, sometimes 5. So the small airways are only 2 or 3 divisions beyond what we can see via bronchoscope. And the second thing is when we talk about small airways, we're not just talking about the acinar compartment. We're talking about an area that is actually quite proximal, quite high up, generation 7 and beyond. So let's then look at the pathology of chronic obstructive pulmonary disease. And this is data by Jim Hogg that shows that inflammatory disorder of COPD does involve small airways. So what did he show in this important study in the New England Journal? He showed if you look on the x-axis, different cell types, on the y-axis, the airways with measurable cells, and then you can see the different bar graph with the different GOLD staging. And the first key point is small airways inflammation is present even in mild GOLD stage 1 disease. Second, this inflammation worsens with worsening disease severity from GOLD stage 1 to 2, 3, 4.
And importantly, and is very topical in the discussion over the last year or two, is the presence of eosinophilic inflammation is there in all stages across GOLD 0 to GOLD 4. So the three key points in the pathology of COPD. The physiologists have also told us that the small airways are very important. They are the site of airflow limitation. So this is the work by Mariana Sieta, and she clearly made the link between the inflammation, which attacks the alveolar attachments, leading to loss of elastic recoil, and how that presents as the physiology, airway collapse during expiratory effort and gas trapping. So we have the physiology and we have the pathology clearly telling us about the importance of small airways in COPD. And every day, you and I see patients who have chest radiograph on the left-hand side, with the lungs are hyperinflated, flat hemidiaphragm. So these are markers of small airways disease. On the right-hand side, you see the image of the CT scan of this patient, and now you can see in more detail the destruction of the lung parenchyma, the emphysema, the bullae, the dilated sacs, the hyperinflation. So even the simple chest radiograph can give us the information of small airways disease. So we recognize the small airways pathology, the small airways physiology, the radiology. This is the major site of airflow limitation, and it leads to this trajectory that you see here. The narrowing leads to air trapping and hyperinflation, physical deconditioning, decreased FEV1, which is often a late sign, increasing dyspnea, increasing disability, increasing limitation of exercise capacity. It all starts in the small airways. And in the data by Jim Hogg, he also looked at COPD small airway impairment and mortality, and showed in the Blue Journal paper here that the worsening level of small airway occlusion, and you see this on the right-hand side, then actually you can see the cumulative survival rate is worsened. So greater occlusion by mucus plugs and inflammation in the small airways is associated with increased mortality. And this was done in over 100 patients with GOLD stage 3 and 4. So I think we've presented and discussed the data that small airways do matter in our patients with COPD. So the next question is if we recognize the importance of the pathology and the physiology, can we measure small airways disease in our routine practice? So this is a slide that shows two papers that we wrote, one on the left-hand side a few years ago, Techniques of Assessing Small Airways Dysfunction. And in this paper, we divided the way to probe the deep lung, to listen to the deep lung, the silent airways, via imaging, biology, and physiology. On the right-hand side, very recently, we've written a paper on the 7 pillars of small airways disease in asthma and COPD. And time doesn't permit me to go into all the details of the paper, but you can see here assessment of lung anatomy and assessment of whole lung function. And really what we've discussed in these two articles are the techniques to assess small airways and also the ability to do this in our clinical practice. So we use spirometry, and spirometry, yes, over the last 18 months has been very difficult to use, but spirometry, if you look at the forced vital capacity, this is a good marker of air trapping. So this is the Severe Asthma Research Program study where there was severe asthma. On the graph, you see the x-axis RV over TLC, a good marker of air trapping and hyperinflation. And on the y-axis, you see the FVC. And the FVC was inversely correlated with RV-TLC. So FVC on the spirometer is a good indirect marker of small airways disease. And we can all do this in secondary care and primary care. In fact, the slow vital capacity, the SVC, is also a good marker. Now, yes, in body box, body plethysmography, we look at the residual volume, and you see this in the first bar chart in dark gray. And we also look at the total lung capacity. And we know in our patients with
moderate to severe asthma and COPD. TLC increases because of lung hyperinflation. The residual volume is increased because of the collapse, the gas trapping, and we remember that slide from Marina Sieta, the collapse. And the VC, vital capacity, is decreased because the RV increases. So we come back to VC, vital capacity, being a good surrogate marker. So this is certainly what we can get from the body plethysmography. And so what we see also is the FEV3 and the FEV6 from this slide that we can also find in the spirometer. So what did the COPD gene group do here in this paper? They looked at functional, you see this on the left-hand side, structural in the middle, and on the right-hand side, clinical measures, and they found a very strong correlation with the FEV3, FEV6 ratio. So the spirometer can have its software adjusted to look for FEV3, FEV6 in all our patients, as well as slow vital capacity. And what they found was very good correlation with structural imaging changes of emphysema and gas trapping, and also correlation with clinical outcomes, as you see here on the SGRQ and MMRC. And so moving on, we've talked about spirometry, we've talked about chest radiograph, we've talked about body plethysmography. Oscillometry has been gaining quite a lot of interest with respect to understanding lung mechanics. So oscillometry, it works. So oscillometry, it works on the pressure flow signals of moving air used to determine airway mechanics. So imagine a submarine sending sound waves down to the seabed that get reflected back up. The time it takes, you can work out the distance of the seabed from the pressure flow of the sonar. So imagine you have pressure flow signals at the mouth, they go into the airway, where there is a narrowing, they get reflected back, and you can work out whether there is large airway obstruction or small airway problems based on the pulse, the frequency of the pressure flow signals. It is not effort reliant, so it is effort independent, unlike spirometry. Can be done in children as young as 3, 4, and in elderly people as old as 80 or 90. Requires tidal breathing. The patient just breathes in gently, they support their cheeks, they lift their chin up, and within 30 seconds, 45 seconds, you have a result, and you can understand airway mechanics, not just in small airways, but also in large airways. So how can we visually understand this? Well, when we have fast, high oscillation frequencies of 20 Hertz, we get an assessment of the large central airways. When we pulse that gently, 5 Hertz, they penetrate deeper into the lung, and we get an assessment with low oscillation frequency of the whole lung. And if we take the whole lung, low oscillation R5, minus the high oscillation large airway R20, we get an assessment of the distal peripheral lungs, R5 minus R20. And this is an index that has been used to give us some assessment of small airways disease and small airways dysfunction. So small airways matter. The pathologists, physiologists have told us that. We can now measure small airways as we've discussed. So let's now look at the data that shows small airways disease can affect patient outcomes. So this was a study by Crisafulli, and they used the technique of oscillometry, and they looked at the prevalence of small airways disease in patients with COPD. You see the matrix of GOLD A, B, C, D, and I think you can clearly appreciate that small airways disease is present in the majority of patients. In GOLD A, nearly 50%, all the way to GOLD D, over 95%. So it's important for us to realize that even in mild to moderate patients with COPD, they have small airways disease. And the second thing that this study actually looked at was that small airways disease was closely related to the high impact of disease on health status.
So if we look at the graph, they looked at patients with a CAT score of less than 10 and a CAT COPD assessment test score of greater than 10. And you can clearly see that in the gray bar, patients with small airways dysfunction correlated very strongly with those with higher or worsening CAT score. So a very nice study looking on the prevalence in our COPD population and linking in to health status. And this is a nice study by Haruna, and they also looked at R5 minus R20. You see this on the y-axis, and they looked at COPD, the SGRQ, quality of life, on the x-axis. And what you can actually see is that R5 minus R20 significantly correlated with health status in patients with COPD. And what I haven't shown here is the FEV1 data, but R5 and R20 minus R20 was more strongly correlated than FEV1. So it shows that it is a sensitive marker to assess small airways. It's related to patient outcomes, and it may be an earlier marker because FEV1 is catching more of the large airway, whereas this is capturing the more distal airways. And so let's look at Papi's data, Alberto Papi, and here linking small airways disease now with disease exacerbation. So we have seen quality of life, we have seen the CAT score, we have seen the prevalence. Now let's look at disease exacerbation. And here in his study, they found that yes, when you look at FEV1, a large airway marker, this is correlated with exacerbation. But so are small airway markers of RV, residual volume, and KCO, the transfer coefficient. In this study, small airways dysfunction also correlates with disease exacerbation, in addition to the large airway FEV1 measure. So the importance is not just large airways, not just small airways, but understanding the whole airway mechanic, large and small airways, both contribute to the patient outcome, both elements of disease. So we've seen small airways disease can affect patient outcomes. So now, can we target drug to the small airways? And I think you are familiar and you do know that we can target drug, but the problem is the majority of the standard inhalers we use in our daily clinical practice do not reach the small airways. They're good at targeting the large airways, but not great at reaching the small airways. And is the problem that we don't use the right device or formulation to target the large and small airways, the small airways where the pathologists, physiologists have told us there is a problem? This is now not treated. It is untreated, and could that be contributing to the patient's poor COPD control, as we have seen in the previous studies? So is there not a need to give the patient the opportunity that we target small airway disease? So let's go back to the GOLD directive, GOLD 2021, which now clearly comments on the role of small airway and, for the first time, extra fine treatment. And highlighted in yellow, you can see on the left-hand side, for drug delivery to the lower respiratory tract, particle size can be fine, 2 to 5, or extra fine, defined as less than 2 microns. And this influences the total respirable fraction and the amount and site of drug deposition, where you have more peripheral deposition with extra fine particles. So extra fine, less than 2, or to be precise, less than 2.1 microns. So they talk now in the GOLD directive about small airways. I show you that in the definition, but also extra fine treatment and peripheral site of deposition. We also know that the GOLD committee had introduced the review, assess, adjust cycle many years ago, a few years ago, and in assess in the red arrow and in adjust in the red arrow, you can see the importance of inhaler technique and thinking about the inhaler device when you adjust. And it's also mentioned the choice of triple therapy. And here they comment on triple combinations of LABA/LAMA ICS, and you have beclomethasone, formoterol glycopyrronium, triple, and you have fluticasone, furoate, umeclidinium, and vilantrol, triple. There are differences because there are differences in the device, differences in the formulation, and these two are mentioned in the GOLD directive.
So if we look at the Chiesi triple, it is an extra fine, as you would be familiar with from the ICS-LABA combination. So it has an MMAD of less than 2 microns or 1.5, 1.1. And it has beclomethasone as the ICS, formoterol fumarate, a full agonist, long-acting beta agonist, and glycopyrronium as the LAMA. And it's 2 puffs in the morning, 2 puffs in the evening, all 3 compounds in 1 inhaler, and the device is a metered dose inhaler. But the key here, or one of the keys, is that there are small particles of this combination of ICS-LABA-LAMA, and the size, the particle size, is extra fine 1.1 microns. And here on this graph, you can see the triple extra fine of Trimbo in an MDI. You can see the DPI Nextaler. You can see the HFA PMDI of the ICS-LABA Foster, both 1.5. And then you can see other ICS-LABA compositions. You can see the particle size is not extra fine, it is larger. So we asked the question a few years ago, if you have a change in the particle size, can you change the efficiency or improve it of drug delivery of the aerosol? And can you improve the distribution within the lungs? And I hope these slides relay that message to you, that when you use a small extra fine 1.5 micron, you achieve both those two things. 1, more efficient lung deposition, and 2, more even spread throughout the large and small airways, because we need to treat the whole airway tree in asthma. And I'll show you the data on COPD. But look at the 6 micron particle. We use 6, we use 5, we use 4 in our standard inhalers. 3 problems. 1, less efficient drug deposition to the lung. 2, it's not reaching the whole airway tree. It's mainly in the central. And 3, there is more hotspots. It's more clumping. So it's showing there's not even distribution throughout the whole airway tree. This is asthma, and recently we showed the same in COPD. Extra fine or smaller particles give you better deposition and better large and small airways deposition compared to larger particle sizes. So the formulation in the science, or the particle size, as we showed here in our academic studies, is really important. And you now have the devices to give to our patients of extra fine that we've seen, to see whether it can actually improve their COPD state. So let's look at this data that was published recently. And it looked at the airway deposition of the extra fine inhaled triple therapy in patients with COPD. So what was done? CT scans of patients, real life CT scans were taken, and then they had a software that was utilized to model the approach of airway deposition, particle size, inhalation flow, and particle compound. So it used functional respiratory imaging, and you see here real CT scans. Then it used computational fluid dynamics software to then look at the changes within the airways from the extrathoracic and alveolar regions and intrathoracic. And what were the results? Well, first, on the left-hand side, you see the MDI extra fine of beclomethasone, formoterol, and glycopyrronium. On the right-hand side, you see dry powder inhaler, fluticasone fumarate, vilanterol, and umeclidinium, a non-extra fine formulation, and a DPI. So if you look at the analysis table on the bottom, I think you can pick out 2 or 3 key things. So if you look at the extra fine formulation, the first thing is for the ICS, the LABA, and the LAMA, the central to peripheral ratio is low. So a low ratio means you're getting good spread throughout the airway, the large and small airway. So it's 0.48. The second point is that it's consistent. So the ICS and the LABA and the LAMA are able to achieve this throughout the airway tree, because all 3 compounds have a particle size that is extra fine, and therefore you have the opportunity that throughout the airway tree, the 3 components are complementary to each other.
You don't have one that has a little bit of deposition, but not the whole way. Another compound that has more of the deposition, another one that's intermediate, because then you would see different ratios. The ratios are pretty consistent. Now, if you look at the non-extra fine formulation, the 2 points can be looked at. The first, you see higher C central to peripheral ratio. What does that mean? That means more is being deposited centrally than the whole airway tree, central and peripheral. And secondly, you see differences in the ratio. So what that shows that the particles are potentially not following each other complementary, and there are different levels of deposition, unlike as you see on the left-hand side where there's consistency. So we've seen deposition, and I think we're familiar with some of the triple studies, but let's now revisit this and thinking about the importance of particle size. So the trilogy study was using essentially triple, and you see this in pink on the top. So this is an MDI, it's extra fine, it's triple, and compared in gray to BDP formoterol, Foster. So again, an MDI, small particles for both components, and here we have ICS-LABA. So the difference, well, it's the small particle of the LAMA, for me, in the pink. So let's look at the results. The trilogy showed that the small particle, triple, led to a reduction of moderate to severe exacerbations by 23% compared to the small particle, extra fine, dual ICS-LABA combination. The single inhaler extra fine triple led to significant decrease in time to moderate severe exacerbation compared to small particle ICS-LABA. So decrease in exacerbation, and as you can see, the improvement in the overall reduction. But for me, what is important is could this effect be because you have small particle LAMA as part of the ICS-LABA? So that's what I was interested in. So then we have the Trinity study. And the Trinity study design looked at, in pink on the top, dark pink, MDI, small particle, extra fine, all of them, triple therapy. Then in the middle treatment arm, it was tiotropium DPI, which is large particle monotherapy. Then in the third arm on the bottom, you can see two inhalers. So one was the Foster ICS-LABA, extra fine, plus the large particle DPI tiotropium. So for me, my interest was, obviously the study was treatment A versus B because the regulatory body wanted this, and this is how the outcomes are measured, but is there a difference between treatment A, where 3 are extra fine, triple, and treatment C, where 2 are extra fine and 1 is large particle? So let's go through the data. Of course, triple therapy led to a reduction of moderate to severe exacerbations when compared to monotherapy tiotropium. We would expect this, and this was the primary endpoint. Of course, the triple therapy led to a significant decrease in time to first moderate severe exacerbation compared to tiotropium. But what interests me was there a difference, as I said, between treatment A, all 3 triple, and treatment C, 2 are extra fine, 1 is large? And there actually was. In those patients that had more than 1 exacerbation, the small particle triple led to a reduction of 28% compared to the extra fine ICS-LABA plus LAMA. So remember on the previous study, I said, could the effect between the triple and the dual be the small particle of the LAMA? Well, here for me, this is quite interesting, that if you stratify your patients to those with more than 1 exacerbation, in your secondary endpoints, you see this reduction of triple versus dual. And then we have the Tribute study, and the Tribute study was extra fine inhaled triple versus dual bronchodilator in COPD. So you see on the gray on the top, BDP formoterol glycopyrronium triple, 2 puffs twice a day.
And then you had a double dummy. So you had the dry powder inhaler of Indacaterol and glycopyrronium. And then on the bottom in blue, you had the placebo of the extra fine triple, and you had the active dry powder inhaler, Indacaterol and glycopyrronium. So there are two components here. There is different device, and also there is the triple versus the dual bronchodilator. And the dual bronchodilator, because of its previous studies to show the effect on improving exacerbations in some previous studies. So what they found here was that with the extra fine triple in the tribute, that there was a 15% reduction in moderate to severe exacerbations. So I think the low exacerbation rate compared to the one before study randomization may be a trial effect. I mean, it could be there's increased compliance to treatments, more accurate identification of COPD being involved in a clinical trial, and there was no step-down treatment. All patients came from mono or dual therapy, which decreases the risk of the exacerbation. So I think one thing that we've recognized in looking at the triple studies and the dual studies is understanding the COPD population, the study design, and how applicable the randomized controlled trials are to our real life everyday population. But I think one message that's really coming through is the overall benefit risk ratio of exacerbations and pneumonia from the TRibute study. So here you can see on the x-axis the time since the randomization, on the y-axis the number of events, and what you can see in blue is the triple beclomethasone, formoterol and glycopyrronium, and then you can see the dotted line, the Indacaterol and the glycopyrronium, MDI for extra fine, DPI for the dual bronchodilator, and what you then see is the acute exacerbations, and you see the two lines on the top, and the fact that you have an improvement of 52 events with the triple extra fine, and then the pneumonia, and you see that plotted between the two compounds, and there's 3 more events with the triple compared to Indacaterol glycopyrronium. So you have an improvement of 52 events in acute exacerbations of COPD, and you have 3 further events of pneumonia. So I think it's looking at the overall benefit risk ratio in your patient with respect to the treatment, as well as the appropriate use of the triple in your COPD patient. So I think in summary, do small airways matter? I hope we can take the message from the pathologists, the physiologists, that yes, they do. Can we measure small airways disease in our clinic, in primary care? Away from the hospitals, yes, and we can use slow vital capacity, forced vital capacity, FEV3, FEV6. Can we measure in our hospitals? Yes, we can use body plethysmography, and we can also utilize oscillometry. Does small airways disease affect patient outcomes? We have seen the prevalence, we've seen the CAT score, we have seen the quality of life, St. George's Respiratory Questionnaire, we've seen the link to exacerbation. So small airways are as important as large airway measures, and we need to think about the whole airway tree. Can we target drug? I've hopefully shown you that yes, we can. And also my perspective on the studies, really from a perspective of the device, the formulation, the particle, the extra fine, and whether that can be a benefit to our patients. So on that note, thank you very much. And I know we're going to be taking questions a little bit later. Muchas gracias, doctor Usmani. En realidad, interesante la plática sobre todos los aspectos. Creo que están ampliamente relacionadas las pláticas de la doctora Ochoa y del doctor Usmani. No sé si me están viendo, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que es una discusión bien interesante que debemos de implementar. Digo, lo primero es, voy a retomar nomás sobre los datos que nos acaba de dar ahorita, doctor Usmani. El problema será que llegue el producto donde debe de llegar. O sea, realmente aquí hay dos cosas de las que lo comentaba yo en la revisión de GOL. El producto, si no llega, si el paciente no hace bien la inhalación, si el producto no sirve,
pues no vamos a lograr ningún objetivo. Entonces, ahorita hay un conflicto entre la cantidad, no un conflicto, más bien una actualización constante en cuanto a los dispositivos que estamos usando. ¿Qué opina usted de todos estos dispositivos? Habló de ellos precisamente, ¿no? De la partícula pequeña, y aquí me interesa, ¿qué opina usted ahorita en cuanto a cómo lograr, cuáles serán los mejores dispositivos en sí, de acuerdo no nomás al partícula pequeña, sino pues a todo lo que tenemos ahora en los aerosoles? Porque también le voy a preguntar a la doctora, ahí a nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues yo creo que a entrenar al paciente ha de ser un problema. Así es que le pediría al doctor Usmani primero, si lo molesto, con que nos informe sobre cómo ve los dispositivos. Estaba hablando de un dispositivo de partícula ultrafina, pero hay otros, o sea, que no los tenemos en todas partes. No es el caso, pero vaya, en este caso sí me gustaría saber su opinión. Por ejemplo, hay un dispositivo, cada uno presenta sus mejorías, entonces comparar los dispositivos aparte de la partícula y el uso y la inhalación. No se necesita la inhalación con el ultrafino, debe ser muy suave, en fin, las características no nomás de la partícula, sino el uso del dispositivo, doctor Usmani. Yes, no, thank you, Dr. Marco, for that very important question. And I think really it's about keeping things simple for the patient. And the problem is, I think sometimes we complicate things for the patient. So in the choice of the device, I didn't show it in my presentation this time, but I think 3 years ago when I was in Mexico, I showed an algorithm that we use for choosing the device. So we have choice of 4 devices: PMDI, DPI, SMI, and nebulizer, and maybe a spacer, so 5. And really what I try and do is I try and assess my patient with COPD for which device. So how do I do this? I do it in 1 minute. So I ask the patient, can you lift your chin up? Why? This opens the tongue, it opens the airway. Just like when we rescue a patient, the first thing we do is we lift the chin up when they are unconscious to open the airway. Then I ask them to breathe out, all my COPD patients. Why? Because they are all hyperinflated. They must breathe out. They must breathe out, because if they don't, they will not have enough volume to breathe in. And then I ask them, can you inhale gently over 5 seconds? Slowly, gently, naturally, deeply, softly. And if they can do this, then I will give them an MDI. I will give them a wet aerosol, because they will have a gentle flow carrying the drug past the throat into the lungs. I also ask my COPD patients, can you inhale forcefully, deeply, strongly, quickly for at least 3 seconds? Why? Because dry powder inhaler devices require inspiratory flow and strong inspiratory flow to activate the powder and to get therapeutic benefit for the patient. Many of my patients cannot do this with COPD, not just the severe ones, but even the moderate and the mild ones. And if they cannot achieve this maneuver, then I will not give them a dry powder inhaler. I will give them a meter dose inhaler. But if they can do this, then I will consider a dry powder inhaler. So the first thing is this is how I choose between the devices, on the way that the patient is able to engage, not adherence, not compliance, engagement, inspiratory flow, especially for the COPD patient. And you know, the COPD patient sometimes has very fast respiratory rate, or after they climb up stairs, breathing is very fast. They do not have the time or the energy or the volume to inhale fast from a DPI. A lot of COPD patients have osteoporosis, comorbidity. That makes their chest not expand very enlarge or quickly. They may have heart failure, they may have anxiety. So the comorbidities may not allow them enough time in their breath to be able to inhale forcefully and strongly. So I will always use an MDI in that situation. I think the final thing is we must not give patients different inhalers. So we should not give them an MDI reliever, a DPI maintenance, plus a nebulizer, plus a spacer, 4 different devices, 4 different maneuvers,
confusion 4 times for the patient, and they will use the wrong maneuver for the wrong device. So if we use an MDI reliever, we should use an MDI maintenance. Why? Because it's the same inspiratory maneuver. If we use a DPI maintenance, we should use a DPI reliever. And we have DPI reliever available to us. So we need to be concordant in the device. We need to assess the device based on the patient's inspiratory flow. And then the final thing I would say is there is a real advantage I see in using drug that can target the small airways. And you have this in the beclomethasone, formoterol, PMDI, and the beclomethasone, formoterol, and glycopyrronium, PMDI. You also have this in the Nexthaler device of beclomethasone and formoterol. These are extra fine. They will target the small airways. And yes, if you want to use a dual bronchodilator, LABA/LAMA, then you have this with the Respimat device, the soft mist inhaler. This also will go to the deep lung. So I think these are the 3 things that I would do in choosing the inhaler device for my patients. Perdón, cerré el micrófono para no interrumpirlo. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿qué le parece lo que le comenta aquí el doctor? Todo esto en el seguro social, ¿tendremos ese entrenamiento? Digo, podemos, hay que pensar en el mundo real, porque muchos de los que nos están escuchando, pues sí, hay muchos estudios, pero la verdad es que en la vida real, o sea, el día al día, capacitamos a nuestros pacientes para usar los inhaladores. Usted nos presentó una serie de inhaladores diferentes, como decía el doctor también, de la necesidad de entrenar al paciente para ya sea polvo seco o de dosis medida, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen ahí varios dispositivos. ¿Qué opina? ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Cómo le haríamos para resolver ese problema? Bien, tiene usted toda la razón. En nuestra institución tenemos una disponibilidad de tiempo de atención al paciente muy, muy breve. Y aunque el doctor es muy claro que muchas observaciones se pueden hacer en pocos minutos, la verdad es que nosotros elegimos muchas veces el inhalador de acuerdo a la disponibilidad del medicamento en farmacia. Más que decir, este inhalador es el más adecuado al paciente. Algunos hospitales quizás tengan un poquito de más recursos a lo largo y ancho del país, pero generalmente en las épocas más difíciles, que es invierno, muchas veces estamos cerrando un año con dificultades de abasto. Eso, claro que se tiene que gestionar con la adquisición del producto debido a la importancia que se tiene para los pacientes. Gracias, doctora. Bueno, en realidad aquí ese es uno de los grandes, yo creo que la lección, y comentando lo que decía el doctor Usman y doctora también, la lección es cómo capacitar a nuestros pacientes, ¿no? O sea, eso es lo que a veces se nos pasa por el tiempo. Creo que debemos de aprender a utilizar las nuevas tecnologías, ¿no, doctor Usman? En los videos, internet, hay una serie de capacitadores y decirles a los pacientes que lo vean, porque si no de nada sirve usar los inhaladores. Es como le digo, estás usando un inhalador y nomás te lo echas como ese famoso video del doctor, ¿cómo se llamaba? El doctor de ay, no me acuerdo ahorita, el de la televisión, ¿verdad? En el cual se echaban el spray aquí en el cuello. De nada sirve si el paciente no utiliza bien los inhaladores, porque por la idea de la partícula fina, por ejemplo, es precisamente que llegue lo más lejos posible, lo que hablaba usted de la vía aérea pequeña, doctor. Así es que creo yo que esto es fundamental, capacitar a nuestros pacientes sobre el uso, o sea, hacer un protocolo para que saliendo de la consulta el paciente pueda ser entrenado o darle las armas para que él se entrene. No sé si tengan algún comentario al respecto, ambos.
Doctora. Derivados de estas dificultades del tiempo, nosotros como hospital escuela, pues intentamos primero capacitar a nuestros residentes, que también es otro punto en cuestión, y tratar de que ellos participen en la consulta para que a su vez, cuando veamos que el paciente tiene por primera vez un inhalador con él, pues tengan la oportunidad de practicar esta enseñanza, ¿no? Sabemos que del dicho al hecho, pues ocurren muchas cosas en el camino, pero esa es una buena posibilidad de suplir esa falta de tiempo. Y la otra es precisamente invitar a algunos pacientes que ya tienen herramientas de internet, pues utilizar esas herramientas para que por lo menos vean que no es al oído ni al tórax dirigir el spray, ¿verdad? Ya eso ya es ganancia. Lo cierto es que cada dispositivo amerita un tiempo con el paciente. Doctor Usmani, ¿algún comentario? No, I would agree very much with what Dr. Dolores was saying, that unfortunately, we are very busy, but we need to spend the time with the patient. And the way I want to present this is from a health economic data. We are spending a lot of money on new drugs, a lot of money on new initiatives, but it has been shown if we spend a little bit of time on training the patient, this actually stops admission to hospital. So it has a direct and indirect cost on the health economy. And there have been 3 health economic models that have presented this if we were to able to train our patients properly. The problem is that we are not very good, not just doctors, but nurses, pharmacists, and physiotherapists, all 4 of us. Vincente Plaza, he did a systematic review on all of the inhaler training disciplines. And he said found only 10%, 12% knew the correct way to demonstrate the device to a patient. This was a very large systematic review, over 6,000 professionals. So the point is 90% of us do not know. And the other thing, and I've been talking about this at the ERS, is this is a patient safety issue. If we, the professional, cannot train the patient to use the device properly, it is a patient safety issue. Imagine that we buy a car and nobody trains us how to use the car and we go and have a car crash. I mean, whose fault is it? So if we cannot train the patient and they have a crash, which means they're admitted in hospital, their lungs have crashed, they have an exacerbation, whose fault is it? So it's a patient safety issue. And in the UK, I'm sure in Mexico, I know you have these adverse event forms that you have to fill in when there is an incident on the ward or something goes wrong. We call it a data safety form in the UK. Every time a wrong needle or a wrong, I don't know, something wrong, even if somebody falls because of the floor is wet, we have to fill in a safety incident form. We should fill a safety incident form every time a patient cannot use the device. So there's a health economic argument in a very logical way. So I would agree with the time, and I would agree what the last 18 months has shown us, that we can use digital technology, even remotely. So we are using videos a lot to help our patients and train them face-to-face. And then we send the video to the patient's mobile or to the patient's email, and they are continuing to look at it. Yeah. Bueno, creo que esto nos ha dejado la pandemia, ¿no? Utilizar todos los elementos tecnológicos actualmente, ¿no? Una pregunta agregada a esto que me están haciendo inclusive por aquí, nos están haciendo, es sobre el uso de los espaciadores. En estos dispositivos de partícula fina,
¿es necesario o es útil el inhalador, espaciador, perdón, espaciador específicamente? ¿Será necesario o no está necesario? Y la otra, hablando de que sea, yo aprovecho, hablando de que usar la inhalación despacito, hay que reiterar constantemente al paciente que se enjuague la boca, que se limpie la garganta por la situación de el desarrollo de la monilia, ¿no? Doctor Usmani o doctora, no sé quién quiera contestar algo de eso, comentar algo al respecto sobre el uso de los espaciadores. So maybe I can start on this one. With the Chiesi extra fine MDI, if you add a spacer, you improve deposition only by 3 or 4%. The inhaler is very efficient. Why? Because it has extra fine. The particles move slowly and they deposit very effectively. I only use spacers in children in acute exacerbation, and I use spacers in the very elderly who really have a difficulty in managing the metered-dose inhaler. But if somebody says, if you put a spacer, can you improve deposition? You only improve it by a few percent. Why? Because you already have 45% deposition with the triple therapy, with the dual therapy, both of these combinations extra fine. So spacers were really invented for the old MDIs from 30 years ago because they were too fast. So the spacer gave some space for the aerosol to slow down. The old MDIs, they had too big particles. So the spacer gave a space, time for the particle to evaporate and become smaller. And the third point, for the old MDI, the spacer was there just to allow time for the patient to breathe the aerosol through tidal breathing. But you can achieve this now if you get the patient to inhale over 5 seconds slowly. So there is, scientifically, there is no added huge advantage, except for, I think, in the very young, the very old, or the very ill. Yeah, that's what I think really about spacers. Doctor, ¿algún comentario? Bueno, leyendo el comentario del doctor de Mérida, que menciona incluso que hasta se implementan algunas estrategias especiales a la hora de la consulta, incluyendo botellas, ¿no? Que en muchos de nuestros pacientes de bajos recursos pues no pueden comprar un espaciador y pueden ser meritorios de ellos, como son los de pacientes que ya mencionó el doctor Omar. No tengo nada más que agregar, más que tenemos que identificar al paciente sobre cuáles son sus posibilidades, tanto académicas como el hecho de tener recursos para utilizar otras herramientas que le puedan ayudar a mejorar el apego a los tratamientos. Y finalmente, sí, es necesario educar. La educación en este tipo de dispositivos que muchos pacientes se les entregan cápsulas y luego piensan que son vía oral, desde ahí partimos, ¿no? De señalar cuál es la vía de administración y cómo es la vía de administración. Sí, absolutamente correcto, doctora. Bien, no sé si tengan algún comentario porque le voy a cambiar el comentario aquí. Esas son parte de las preguntas que nos han hecho, pero aparte de esto, doctor, ahorita usted habló de algún dato muy importante sobre la vía aérea pequeña, la relación FEP3-FEP6. Esa relación, pues es con pura espirometría. Difícil es conseguir oscilómetros a veces y pletismógrafos todavía peor, ¿verdad? Es más difícil. De alguna manera, ¿qué tanto peso en los estudios podemos compararlo, por ejemplo, por decirlo así, con la oscilometría?
que es el que nos pudiese dar tal vez el más cercano, ¿no? Ya no con la pletismografía, pero yo creo que con la oscilometría, ¿qué tanto peso en la información para saber si estamos logrando el objetivo con el tratamiento, ver la evolución con una espirometría? Vamos, creo que ya todos los espirómetros electrónicos ahorita traen, como usted dice, ese nuevo parámetro, no nuevo, sino ese parámetro básicamente, y nos va a servir para darle seguimiento al paciente. ¿Qué tanta importancia tiene la espirometría? Porque no tenemos ni espirómetros a veces en algunas partes, ¿no? Yeah, I mean, spirometry is quite important, and I think we all have felt the problem in the last 18 months with COVID and our inability to do spirometry on our patients. It is helping. It's not the only thing, but it helps in us diagnosis of the patients with COPD. So and FEV3 and FEV6, they are very good markers of small airways disease, together with SVC, slow vital capacity, and FVC, forced vital capacity. So these four parameters can give you an assessment of small airways. But you are right, it has been difficult to use spirometry, but also it's difficult sometimes to access spirometry. So again, this is really, I think it's the solution is about lobbying the governments to recognize the importance of the health of the population. So a lot of this is advocacy, I think, at a political level. There's no easy answer here. We may try to do the best that we can, but we need to have a top-down approach from the health governments, the health authorities, in order to recognize this problem. But the problem is that they have a lot of other demands like cardiology and diabetes and obesity and infectious diseases. So there's a lot that they have to think about. But I have to say, Mexico is leading in the field of oscillometry, particularly in children and pediatric oscillometry. And I mean, Laura Gonchico Rangel, forgive my pronunciation of her, who's based in the I think Centro Médico Santa Teresa, has done a lot of work on lung function, a lot of work on oscillometry, and trying to establish the values of oscillometry in the Mexican population children. So yes, oscillometry is also an advanced technology, but I have to say it's much easier than spirometry. It can be done in 2-year-olds, can be done in 90-year-olds, whereas spirometry is sometimes very difficult to do in 60, 70, 80-year-olds because they just cannot repeat the maneuver properly on 3 occasions. And it is the effort dependency of spirometry which sometimes is a real problem. So I think we're at a time where we are recognizing the role of oscillometry, and maybe in 15 to 20 years' time, oscillometry will have replaced spirometry. And I have to say that at the moment, the GLI, the Global Lung Initiative, they are also having values now for oscillometry on the global level, just like they have done for spirometry. So those were my thoughts really on access to spirometry, what the government should do, and a little bit on oscillometry. Muy bien, doctora, ustedes, digamos, en general en el Centro Médico Nacional tienen espirómetro completo, espirometría completa, tienen todos los parámetros y digamos, en la rama del Seguro Social en general, no más en las grandes ciudades o sí lo tienen en muchas partes. Bueno, principalmente en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México, con sus 2 centros de alta especialidad en Ciudad de México, tienen laboratorios de fisiología completos, que implica tener pletismógrafo, espirómetro con todos los parámetros, hacen caminata de 6 minutos, hacen prueba de esfuerzo cardiorrespiratorios, hacen DSLO, en fin, tienen todo
el paquete. El tema es que Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una filiación de pacientes de más de 70 millones. Y esos son 3 centros grandes de referencia. También tenemos al sur, por supuesto, Mérida, ¿sí? Y algunos otros centros como León, como Aguascalientes y varios lugares de la República que ya tienen al menos espirómetros en sus centros de referencia mayores, ¿no? Digamos que sería el 2,5, el nivel 2,5 de atención. Incluso hay UMAS que son unidades móviles, ambulatorias, que cuentan con neumólogo y su principal función es tener recursos diagnósticos como es el espirómetro. Ahora, hay algo que enfrentamos como mexicanos que es la gestión de recursos. Muchas veces culpamos las personas que están a cargo de la cúpula más alta, pero parte de nuestra acción del día a día es gestionar digamos que me toca a mí que me lancen algunos jitomatazos porque no están los recursos en la farmacia. Y sí, hay que gestionarlos ante nuestros directivos que le dan importancia muchas veces a temas como código infarto, a temas como trasplantes en nuestras unidades y pues hay que ir a gestionar inhaladores y otras cosas, boquillas, por ejemplo, ¿sí? Para realizar los procedimientos. Pero esa es parte de nuestra función. Es parte de lo que nos toca hacer día a día. Pero sí, el territorio nacional tiene varios espirómetros en varias unidades, por lo menos. Debiera ser como el electrocardiógrafo, ¿eh? Claro. Que estuviera en las unidades de primero, segundo y tercer nivel y todos, pero esa ha sido una labor de los neumólogos a lo largo de los años. Sí, creo, bueno, parte de lo que comenté y creo que todos estamos de acuerdo, GOL precisamente es lo que ha ido viendo dentro de lo que se hizo de los inicios de la revisión. Había muchísima carencia de espirómetros, ahora ya hay más. Claro, con la nueva tecnología es más fácil, hay espirómetros más prácticos y de consultorio, pero antes, siendo uno de los comentarios que yo le hago a mis alumnos, es más viejo que el electrocardiograma y no lo tienen. Bueno, hay que ser realistas, es más complicado hacer una espirometría, como decía el doctor Usmani, ¿verdad? Que un electro, pues ni se diga que un oscilómetro, necesitamos la colaboración del paciente, que eso probablemente es lo que limita a que muchos médicos generales o internistas no tengan, ya no digo neumólogos, porque yo creo que todos los neumólogos tenemos espirómetro, no en instituciones, como dice la doctora, pero sí, cuando menos en la espirometría. A mí me gustó mucho, insisto en la espirometría porque, bueno, yo uso el espirómetro desde hace mucho, me gustó mucho lo de la relación, que es muy práctica, la tenemos de hace mucho tiempo y no, digamos, no, siempre andamos batallando por la vía aérea pequeña y con esto nos va a ayudar a ser, ¿cómo se llama?, más prácticos. Ya lo había leído, pero bueno, me interesaba mucho el impacto, ¿no? En cuanto a ver, sobre todo me interesaría la respuesta, le doy tratamiento y ver cómo le va después al paciente, ¿no? No sé si tengan algún comentario que hacer, creo que hemos contestado las preguntas, algunos comentarios que están por ahí, no sé si se me escapa alguno. Hablaban sobre el uso del discus y hablaban, la pregunta también de, ¿cómo se llama?, del cambio de inhalador, creo que lo tratamos. Y dice, la oscilometría postbroncohilatador debería hacerse con broncohilatador, esto es de acción rápida en partícula fina para valorar reversibilidad. ¿Qué opina, doctor Usmani? Yeah, there's some work that's being done now on looking at, so oscillometry allows you to measure the large airways and the small airways. So there has been work
with a post-bronchodilator, large airway. So looking at R20, resistance 20 gives you a measure of large airways. Resistance 5 minus resistance 20 gives you a measure of small airways. So there's work from Japan, I think work from 2 or 3 other centers that have now looked at when you do the oscillometry, you give the bronchodilator and you get the result. How does this compare to the reversibility of the FEV1, the traditional bronchodilator? Obviously, there are different systems, but you get an idea of the change. So if you get more than a 12% change, for example, with FEV1, then what do you get with R5? So people are looking at this, this comparison at the moment, but we would do exactly the same. We would look at pre and post bronchodilator FEV1, and we would use, you know, it's difficult whether you would use the post bronchodilator oscillometry for your measures like we use in COPD FEV1. We use the post bronchodilator, don't we? Because I think oscillometry gives you much more information on airway mechanics. So yeah, but we're doing that, and people are doing this. Yeah. Claro, cuando menos en lo que ¿me escuchan? Perdón. Es que me salió aquí. Bueno, pues quedó claro que la triple terapia, que es la que no hemos platicado y de que se habló, inclusive de la importancia, aquí hay dos cosas, pero la triple terapia de alguna manera es, hemos visto muchos paneles de discusión sobre eso todavía, pero hay parámetros, ¿no? Hay parámetros bien definidos, como los presentó. Podemos decir que los eosinófilos deberemos de hacerlo rutinariamente, pues, en estos pacientes prácticamente. So I think the question is really, how do you decide on a triple therapy for a patient? And I think in this situation, you're looking at the individual patient. So you're looking to see if they are frequent exacerbators. You're looking to see if they have a high eosinophil count, because we know that these will be steroid responsive. And we know that by giving the steroid, the ICS, all the clinical trials have looked at the primary outcome, which is the reduction in exacerbations. So I would very much be looking at these kinds of patients for the ones that I may be considering on triple therapy, the frequent exacerbator, and then the one that has a raised eosinophil count. And certainly, I know Mark Miravitalis has just published the updated Spanish guidelines on using dual bronchodilator, mono bronchodilator, triple. I was just talking to him about it a couple of weeks ago, and it's very nice in terms of how you progress up and how you progress down. Yes, in the GOLD directive as well, there is the algorithm that tells us how to step up, and we forget there is a way also of stepping down from triple back to dual. But the role of establishing ICS together with LABA-LAMA is there. Doctor, ¿algún comentario? Sí, tengo saludos de la doctora Laurita para el doctor Omar Usmani, ¿sí? Que le manda saludos. That's very nice to know. Okay, very good. Bien, no sé si tengan algún comentario agregado, creo que no tenemos más preguntas. Creo que de alguna manera fue muy interesante la presentación de la doctora sobre la triple terapia. Es algo que está en boga, que tenemos que analizar y ver, tenemos que decidir. Definitivamente es algo que es un arma muy buena dentro de todo el panorama. Y bueno, ni se diga, hablamos de lo que nos presenta el doctor Usmani, que se correlaciona directamente con esto, ¿verdad? El uso de los inhaladores, la partícula ultrafina, el uso bien del paciente, ¿verdad? Y bueno,
Por último, les diré lo que nosotros comentábamos, que GOL ha promovido y esperamos promover todo esto y seguir promoviendo todas estas revisiones, todos estos artículos que hay hoy en día sobre EPOC y sobre los diferentes medicamentos. Estamos redescubriendo redescubriendo el mundo del EPOC, esperemos seguirlo redescubriendo. Yo creo, si no tienen algún comentario, que sí, doctora, ¿cómo no? Me hacen una pregunta que no pudieron subir a la plataforma de Zoom para el doctor Omar, sobre si ya se tendrá en breve algún parámetro para el BF3 y BF6 en las guías como criterio para valorar la vía aérea pequeña. ¿Sí? O sea, se comentó aquí, pero ¿tendrá alguna proyección futura? Yeah, so I would recommend everybody look at the COPD gene paper that was published in CHEST, which I showed in my presentation. I think that was, I can't remember now, 3 or 4 years ago, 2016 or 2018. So they showed really nicely the correlation of FEV3, FEV6 with small airways disease from imaging using PRM, parametric response mapping. This is a sophisticated software imaging technique that can assess emphysema and quantify this and assess patients who do not have emphysema. So they did a very nice correlation in this paper with many physiological markers, and they found FEV3, FEV6 was very promising in correlation with anatomical damage of emphysema that they saw on imaging. So that was really quite nice. There has been a lot of work on FEV3 and FEV6. So Dirkie Posma, about 10 years ago, used this parameter to look at ciclesonide steroid, monotherapy, Alvesco, going into the deep lung, and showed there was a response. So the point is FEV3, FEV6 is a good marker of small airways. So I think there are a couple of studies that are there, and more studies will be coming out looking at this marker of small airways. Yes. Pues muchas gracias a ambos ponentes, doctor Usmani, muchas gracias, buenas noches, aquí la doctora en México, y les voy a dejar a todos con el doctor Jesús Javier Vázquez Cortés, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología de Tórax, que va a dar la clausura del evento. Doctor, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Gracias, Marco, gracias, Dolores, doctor Usmani, qué gusto verlos. Y no me queda más que agradecerles a todos su participación. Han sido 5 días muy intensos de charlas, de excelente nivel, de muy buenos amigos y aunque sea a la distancia también, qué gusto poderlos ver. Deseando obviamente que ustedes y sus familias estén bien. Muy agradecido con nuestros patrocinadores porque el trabajo y los cuidados y la atención de los pacientes con EPOC pues es un trabajo en conjunto, es un trabajo de todos. Y sin duda nuestro mayor reconocimiento a las sedes formadoras de neumólogos, porque pues en sus manos está el futuro y todo este desarrollo y como dice Marco, este nuevo descubrimiento en EPOC y en fibrosis y en derrame pleural y en cáncer de pulmón. Hoy la neumología depende de ustedes y les agradecemos muchísimo el esfuerzo. También aprovechar para estas sedes y todo el sistema de salud nacional, nuestro reconocimiento, porque todo lo que tuvimos que hacer contra COVID nos involucra a nosotros, a los muchachos, a nuestro personal de enfermería, de cuidados intensivos, de urgencias, todo este gran grupo en beneficio de nuestro país. Agradecer entonces muchísimo su tiempo, su interés, a todos los que se conectaron, también nuestro agradecimiento y nos seguiremos viendo seguramente en siguientes foros y ojalá nos podamos ver presencial muy pronto. Los invito y les recuerdo que nuestro siguiente congreso será en la ciudad de Monterrey el mes próximo de junio.
Un abrazo a todos, nuevamente muchas gracias y cuídense mucho, no bajemos la guardia, vacúnense y un abrazo a todos. Muchas gracias, muy agradecido con todos. Suerte, hasta luego.